Es la primera vez que cuento esto en mi vida. Y no lo hago para llamar la atención, sino porque creo que después de 6 años, mi punto de quiebre puede ayudar a más personas que estén pasando por algo similar. Y no, es que nadie te enseña cómo afrontar estas cosas y acabamos aprendiendo mucho más a base de palos que por simple comprensión. Y para mí la historia que te voy a contar ahora representa uno de los mayores puntos de inflexión que he tenido en la vida, y no por lo que me pasó, sino por la identidad que tenía en ese momento. Esta historia se remonta cuando tenía 18 años, y ya de por sí había muchas cosas que estaban mal en mi vida en ese momento. Venía de una familia desestructurada, de una vida llena de conflictos, de problemas, con esa adicción a la adrenalina que te dan las peleas, el vandalismo y otras muchas cosas que no entran al tema. La cuestión y el punto de romperme absolutamente viene en marzo de 2020. Y además con la cuarentena de por medio. Rompo una relación de 3 años con mi pareja de ese momento, una persona tóxica, manipuladora, controladora, obsesiva. Después de más de un año en una dinámica de discusiones diarias, donde sinceramente no podía más, pero también sabemos que nos hacemos adictos a aquello que nos destruye, a aquello que más daño nos hace. Cuando lo dejé al principio sentí un alivio, pero después vino lo que nadie sabe. Se inventó que era alguien machista, puso a todos los que creía amigos en mi contra y me quedé solo a excepción de dos amigos que realmente me conocían y sabían la realidad que había detrás. De hecho, para que veáis lo lejos que llegó, como un año después, una chica que conocí me dijo que no se esperaba para nada que fuera así, que le habían contado cosas de mí y que aún así no se lo había creído y que se dio cuenta de que era totalmente diferente y es la realidad. Yo ahí me enteré y me di cuenta de todo lo que había pasado detrás y que realmente yo pensé que todo el mundo me dio de lado porque sí, y no, era por esta razón y por algo que era todo lo contrario a lo que sucedió realmente. De hecho, uno de los puntos de romper esa relación era que esta persona quería que fuese como alguien con comportamientos más machistas o menos tolerantes con ella, y simplemente yo no soy así, no soy alguien machista, soy alguien que ha vivido toda esta realidad de el machismo y todos los problemas estos de género ya en tiempos atrás, y es algo que jamás me plantearía por la cabeza tocar o hacer daño a una mujer. Y mucho menos decirle cómo tiene que vestir, cómo tiene que salir, con quién tiene que hablar, con quién no. No es así. De hecho, estos que creé amigos después aprovecharon para ligar con ella y el mundo se me vino abajo, sumado también a que me engañó con una de las personas que se supone que era uno de mis mejores amigos en ese momento y con el que veía a diario, pero cuando no estaba, pues pasaba lo que pasaba. El mismo que me apoyó y me dio su casa y todo lo que necesité, pero a la vez me estaba traicionando. Y ahí en todo este proceso no podía dormir, empecé a tener muchísima ansiedad. De hecho, me empezó a dar ansiedad hasta salir a la calle, porque me vi solo y ahí busqué la salida fácil. Obsesionarme con mi físico, generar un TCA que me destruyó por completo, con atracones, con culpa. En toda esa culpa empecé a fumar marihuana y a consumir pastillas. De hecho, había días que me levantaba, me iba a entrenar y cuando terminaba a las 2 3 de la tarde, me metía 4 diazepanas, 2 3 dormidinas y solo quería dormir hasta el día siguiente para no pensar y para no transitar esos sentimientos de culpa que la vida ya me estaba indicando que tenía que ver. Y esta forma de huir de la realidad tiene un punto, que es una adicción. Lo primero por la facilidad que tiene conseguir todo tipo de sustancias a día de hoy, sobre todo todas las pastillas. Y lo segundo porque es mucho más fácil ser un cobarde y no querer ver la realidad y huir de ella que enfrentarte a lo que te estás encontrando. Todo esto estamos hablando que pasó en verano de 2020. De hecho, ahí por drogarme me quedé dormido y fallé a asistir a unas pruebas donde prácticamente tenía yo un trabajo seguro y unas pruebas que me llevaba ya preparando durante meses. Y entre todo esto se unieron dos sucesos más clave que para mí considero que los tuve que atraer a cojones por la energía y por quién era en ese momento. El primero fue un accidente de coche, donde destruí mi coche por completo y donde durante meses me venían flashbacks todo el tiempo de lo que hubiera pasado, de si hubiera pasado a alguien, si hubiera pasado, yo qué sé, una bici, un niño, una familia, lo que sea. Y lo que hubiera haber pasado, por suerte no pasó absolutamente nada, simplemente fue que había grabado en la carretera y el coche se salió y me fui contra la otra curva y el coche se destrozó, pero bueno, no pasó nada, era porque el quitamiedos estaba roto y prácticamente se desgarró el coche por completo. Y lo segundo fue una pelea en la que me rompí la mano. De hecho, si te fijas por aquí, este nudillo no está, y no es por casualidad, porque me rompí la mano en una pelea. Y ahora es cuando puedo ver que era la vida gritándome que parase de una puta vez a ver la realidad y que no siguiera más tiempo evadiéndola. Pero claro, no era capaz de parar a escuchar las voces que había en mi cabeza por el miedo, la culpa y la vergüenza que sentía en esos momentos. Y literalmente me busqué un trabajo sin cobrar. De hecho, le pedí a una persona que conocía de confianza de, mira, me voy a tu empresa, no quiero cobrar nada, simplemente quiero no pensar porque lo estoy pasando un mal momento, ¿no?
De hecho, fue una persona que me ayudó cuando de hecho estrellé el coche y, por supuesto, encantado. Y al final hasta un día me pagaron y yo dije, no, no lo quiero, porque es que de verdad yo solo quería no pensar, no pensar, porque es que estaba en un punto en el que me estaba consumiendo. A todo esto nos plantamos en que ya llega septiembre y volvía a los estudios, algo que no salió nada bien, por la propia exigencia que tenía y por el propio hecho de la situación que estaba pasando. Y aunque mis notas fueran bien y todo pareciera ir bien, yo por dentro estaba fatal. Llegaba cada día a casa a las 6 7 8 de la tarde, desde que me iba a las 7 de la mañana, con tal de no llegar a casa para, uno, no encontrarme los problemas que había dentro y dos, no querer afrontar la realidad de pensar y de encontrarme conmigo mismo. Por tanto, me iba a clase, después comía algo rápido, después me iba al gimnasio, después buscaba quedarme con cualquier persona hablando, lo que sea, porque sabía que cuando llegaba a casa y aparcaba el coche me esperaba lo peor. Y esto quizás te suene, parar el coche, quedarte 20 30 minutos, una hora dentro, en total silencio, planteándote que tu vida no tiene sentido, que nada tiene sentido y que qué cojones de vida estás viviendo si cada día parece un infierno. Cuando no quieres ir a clase, pero vas a entrenar y llegas a casa, sabes que cuando llegues a casa te vas a encontrar otros problemas, sabes que vas a acabar probablemente con un atracón, sintiendo culpa y ese punto en el que acabas por literalmente autodestruirte. Y en ese punto decidí dejar los estudios. Decidí que no podía más y que si algo realmente me gustaba y empezaba a disfrutar un poquito, era entrenar y aprender sobre entrenamiento, nutrición, más en concreto. Así que en ese punto, y tras un rebote también que tuve como de 7 8 kilos en cuestión de 2 3 semanas por estos atracones, decidí ponerle fin a todo y simplemente dejar los estudios. Cuando lo documenté en casa, yo ahí tenía 18 años, obviamente os podéis imaginar las respuestas que me encontré. ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tirando tu vida a la basura? Pero claro, nadie sabía todo lo que yo estaba pasando y todo lo que había detrás. Todo me lo guardaba para mí y nunca conté nada. Entonces, si en ese momento todo se puso mal, cuando lo conté en casa, era o buscaba un trabajo o volvía a los estudios, que eso no lo iba a hacer, o me iba de casa. Así que en todo esto simplemente dije, busco un trabajo. En cuestión de una semana tenía dos, uno por la mañana y otro por la tarde, que si bien era una putísima vergüenza, con unas condiciones súper explotadoras, obviamente, como te puedes imaginar, sin contrato y cobrando una putísima miseria, saliendo de mi casa todos los días a las 8 de la mañana, llegando a las 7 de la tarde para cobrar 600 euros al mes, porque en un trabajo me pagaban 400 euros al mes, 5 euros la hora, aunque de las 4 horas que se supone que trabajaba, siempre acababa trabajando como 5 y con un estrés que flipas. Y el otro trabajo era en un gimnasio y me pagaban literalmente 10 euros por echar la tarde. Es decir, yo llegaba a las 2 me iba a las 6 y claro, como tenía gratis el gimnasio, pues como tal me pagaban una puta mierda, básicamente. Entonces, para mí, la verdad, ni me quejé, ni me lo planteé en ningún momento, simplemente sabía que lo que quería era tener callada la cabeza y cogí esos trabajos a la vez que me formaba y aprendía sobre entrenamiento, nutrición y empezaba a acercarme a ese punto y empezaba a ver que había algo más que me apasionaba y que me daba esa energía para levantarme día a día. Hasta que llegaba un punto en junio de 2021 decido emprender. Y en cuestión de 3 meses pude dejar los dos trabajos. Primero dejé uno y luego dejé el otro. Porque ya estaba empezando a ir de lo que me gustaba por todas las ganas que le había metido y al menos ya estaba ganando más de lo que ganaba con los otros trabajos. No me daba para vivir o para tener una vida, pero 700, 800 euros al mes ya me daban al menos para poder estar en casa, poder contribuir en casa y poder desde ahí también rearrancar con los estudios y poder terminarlos. En todo este punto y en todo este camino, al final me di cuenta de que en verano de 2022 ya estaba viviendo de lo que me gustaba y decidí irme de casa. Decidí irme de casa y empezar a construir una nueva relación conmigo mismo. En estos viajes fue cuando empecé a escribir, a pasar más tiempo en soledad, a disfrutar de mi soledad y a darme cuenta del valor que tenía y empezar a valorarme realmente de una vez por todas y volver a sentirme que mi vida tenía un sentido y que hacía algo que ayudaba, que contribuía y que sumaba en positivo a los demás. Entonces me fui a Albania ese verano, a la vuelta me fui a Granada a vivir y empecé a escalar muchísimo mi negocio gracias a escalarme primero a mí mismo a nivel interno. En verano de 2023 volví a Córdoba, que es mi ciudad, y en todo este camino conocí a Ana, todo se empezó a alinear, empecé de nuevo a sentir amor y mira que era algo que tenía mucho freno y mucha resistencia después de todo lo que había vivido. De hecho, fue una barrera enorme que tuve y que me puse de no darme el permiso a ni siquiera conocer a nadie o intentar nada con nadie, porque no sentía ni amor hacia mí mismo, tenía miedo y la verdad me dio mucho miedo empezar esa nueva relación y ella lo sabe que estuvimos más de 6 meses hasta que por fin me atreví a dar un paso más allá y a que todo tuviese un sentido.
porque la verdad estaba muerto de miedo y me daba pánico volver a lo que ya había pasado antes. Por suerte Ana es una persona maravillosa y me empezó a acompañar en todo este camino, empezó todo a escalar muchísimo y en cuestión de enero de 2024 decidimos mudarnos a Asturias y de ahí a Bali. En ese punto fue cuando empecé a generar más de 10.000 euros al mes con mi marca personal, más de 6 cifras al año y nos planteamos después de Asturias irnos a Bali y en ese punto con mi primera empresa, todo lo que tiene que ver con fitness y asesorías, ya estaba generándome esos más de 100.000 euros al año, decidí empezar mi segunda línea de negocio, mi segunda empresa, que se llamó Top 1%, en la cual enseñaba a otros emprendedores, entrenadores, a crear su marca personal, a expandirla, a monetizarla y a poder crear la vida de sus sueños en base a todo lo que yo había aprendido en el pasado. No solo respecto a ventas, alcance orgánico, monetización, sino también basado en toda la mentalidad que había adquirido a lo largo de todos estos años emprendiendo y todo lo que había cambiado. Porque todo resultado externo es el reflejo de nuestro estado interno. Todo empezó a ir de maravilla y hasta ahí nos vamos a quedar hoy. El aprendizaje de todo esto es que nada va a cambiar hasta que tú no cambies. Que toda expresión de tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno. Que si no te gusta lo que ves fuera, probablemente sea porque tampoco te guste o no estés queriendo ver lo que pasa dentro. Y que esa tormenta que piensas que viene a destruir tu vida, realmente viene a aclararte el camino. Y si viene a destruir algo, es una versión limitada de ti que no puede seguir coexistiendo contigo. Y esa tormenta viene para forjar una nueva identidad capaz de crear la vida que sueñas. Y sé, de verdad, que cuando estás en el hoyo absoluto, es muy difícil poder ver todo esto. Es muy difícil poder ver lo bueno, es la realidad. Pero si estás pasando por un momento complicado ahora, déjame decirte que no tienes que buscar las respuestas. Y mucho menos quebrarte la cabeza con por qué estoy aquí ahora, por qué me pasa esto, por qué a mí, porque entonces entra en el modo víctima. Y eso solo acaba haciendo que se repita el mismo patrón una vez y una vez más. Porque vas a seguir repitiendo la misma lección con diferentes situaciones hasta que tú no cambies. El patrón se te va a repetir siempre hasta que tú no cambies. Podrás cambiar de pareja, pero vas a repetir la misma dinámica. Podrás cambiar de trabajo, pero vas a repetir las mismas condiciones, el mismo estrés. Podrás cambiar de ciudad, de país, de lo que quieras, pero vas a seguir sintiendo ese mismo vacío y ese mismo dolor por no querer mirar adentro. Por eso lo más importante no es buscar las respuestas, sino hacerte las preguntas adecuadas. Y probablemente las preguntas adecuadas son las que más te duelen, porque estas mismas son las que te van a permitir ver con mucha más claridad y poder redefinir quién eres, quién quieres ser, qué es el éxito para ti, cómo es la vida que quieres vivir, qué es lo que te apasiona realmente, a qué te quieres dedicar y cómo quieres que sea todo lo que rodea tu vida. Y por supuesto, y por encima de todas las cosas, no buscar evadirte, no buscar llenar el vacío. Abrazarlo, dejar que te penetre, que te duela y que te raje vivo si hace falta por dentro. No desde el modo víctima, ojo, y no buscando autofustigarte, sino permitiendo que te atraviese para poder escuchar lo que te quiere decir. Porque si estás todo el día con ruido en la cabeza, ¿cómo cojones pretendes escuchar la intuición y poder alinear tu vida? No tiene ningún sentido, porque no estás dejando espacio a que algo nuevo entre. Para poder instalar una nueva actualización, parece una tontería, pero tienes que hacer espacio. Si tu cabeza no tiene espacio porque no paras de evadirte, de llenar ese espacio, ese vacío, tío, nada nuevo se va a poder implantar en tu vida. No vas a poder actualizar el móvil hasta que no hagas un poco de espacio. Y ahí, en ese espacio, es cuando vas a poder escuchar realmente lo que te quiere decir la vida. Y yo probablemente, viéndolo ahora, no fuera tenido que cometer las 1000 cagadas que cometí y muchas más que no te he contado. Porque si fuese escuchado a la vida, probablemente no fuera tenido que pasar por todo eso. O probablemente todo lo que te esté pasando, si estás pasando por un momento complicado, no te hubiera tenido que pasar. Pero no estamos aquí para volver atrás. Es que no se puede cambiar el pasado. Lo que sí podemos hacer es cambiar ahora. Poder ver qué es lo que nos pasaba. Poder ver y poder analizar cuál es el patrón que se nos repite día a día y qué es concretamente lo que necesitamos sanar para poder avanzar. Que si algo duele, evitarlo no sirve de nada y fustigarte por ello todavía menos. Más bien, y como lo veo yo a mi entender a día de hoy, es cambiar la culpa por responsabilidad. La culpa vibra bajísimo, es algo que te quita todo el poder, la responsabilidad te lo da. Y que el mismo fuego que una vez te quemó es el mismo que te va a aclarar el camino para seguir adelante. Que todo te está preparando y no sabes para qué ni cuándo. Pero si pasa algo es porque te estás preparando para algo más grande que tu identidad actual no puede sostener y que no encaja con esa identidad más limitada de ti. Por ello, el resumen de esta historia es lo que te acabo de contar. Ya me conoces un poco más, esto nunca lo he contado y como puedes haber notado hay bastantes cortes porque hay muchos momentos en los que me quedo un poco pillado y me cuesta como hablar de estos temas y es la realidad, pero creo que contarlo a veces ayuda, al menos después de 6 años y habiendo recorrido todo
este camino de haberlo sanado, puedo permitirme hablar de ello, no desde victimizarme, ni mucho menos, como has visto, sino desde la responsabilidad. No hablo desde la culpa, hablo desde la responsabilidad de haberlo podido cambiar. Y de que realmente estoy seguro de que, sin importar el momento en el que estés pasando, probablemente Dios ponga sus batallas maduras a su mejor guerrero. Y que si estás pasando por algo complicado es porque probablemente haya un punto de crecimiento exponencial detrás de ello, aunque cueste verlo en el momento. He hecho muchos más vídeos tocando esos temas en el canal, puedes entrar a verlos si aún no los has visto. Tienes también mi comunidad de WhatsApp gratuita en la descripción de este vídeo, por si te quieres unir, donde comparto y hablo más sobre todos estos temas. Y por supuesto tienes mi Instagram en la descripción. Como ya sabes, mi nombre es Juanjo Mora y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte. Chao, chao.